En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Somos nada, Dios es todo. Padre, te amamos. Continúa divina voluntad a pensar en nuestra mente, a circular en nuestra sangre, a mirar en nuestros ojos, a escuchar en nuestros oídos, a hablar en nuestras bocas, a respirar en nuestros respiros, a palpitar en nuestros corazones, a moverte en nuestros movimientos, a sufrir en nuestros sufrimientos, y nuestras almas, unidas a tu voluntad, sean los crucifijos vivientes, inmolados para la gloria del Padre. Ven a orar en nosotros y después ofrécete a ti mismo esta oración como nuestra, para satisfacerte por las oraciones de todos y para darle al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. Así, fundidos en tu querer, Jesús, te adoramos presente en este sagrario y en los de toda la tierra. Ponemos nuestro corazón a palpitar junto al tuyo, en el tuyo, para darte el calor de nuestro amor y ser incendiados en el fuego del tuyo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, amén. Ponlo aquí en la silla, por favor. Sí. No se va a sentar, pero lo vamos a poner en la silla. ¿Cómo les va con el frío? ¿Sí lo disfrutan? Más nos vale. Yo nunca me había puesto a pensar que el frío fuera disfrutable. Y alguna vez un amigo que estudiaba en la Universidad Pontificia de México, estaba haciendo mucho frío allá, y dije, ay, dice, es como un abrazo muy intenso que penetra hasta los huesos. Dije, mira, muy bien, ánimo con tu abrazo. Sigue de paseo el niño. Y yo no me canso de mirarlo y de pensar muchas cosas. En el volumen 1 de María Valtorta, en la lectura 60, Jesús le da una visión de cuando estaban en Egipto, que quizá alguno de ustedes escuchó en YouTube en días pasados. Y Valtorta describe un poco la casita. Dice pues que es una casa que es nada más así como un cuadro con 2 puertas, rodeada de una cerca de cañas clavadas en la tierra, en un lugar pues de arena. Y ve a Jesús jugando allí. Dice que se ve como de 2 años y medio. Y bueno, además dice que hay un arbolito, esto y aquello. Dice, cerca sobre una estera está el niño Jesús, junto al árbol, pues. ¿Qué es una estera?
No es como una especie de tapete. Creo que sí, ¿no? Creo que sí, que usaban para dormir. Entonces, cerca, sobre una estera, está el niño Jesús. Me parece que tiene dos años y medio al máximo. Juega con algunos pedacitos de madera tallados que parecen ovejitas o caballitos y con algunas virutas de madera blanquecina, menos enrizadas que sus rizos de oro. Con sus manitas gorditas trata de poner estas virutas en forma de collar en el cuello de sus juguetes. ¿Quién le hizo esos animalitos? San José. También. Dice, está sano, sonríe, es muy hermoso. Una cabecita con rizos tupidos y dorados, su piel es blanca y hermosa de color rosa, ojitos vivos, brillantes, de un azul oscuro. La expresión naturalmente es diversa, pero reconozco el color de los ojos de mi Jesús, dos zafiros oscuros y hermosísimos. Tiene una camisita blanca, que debe ser su tuniquita. Las mangas le llegan hasta los codos, en sus piececitos no tiene nada. Sus pequeñas sandalias están en la estera y le sirven también de juguete, pues pone sus animalitos dentro y los jala de la correa como si fuesen un carrito. Son unas sandalias muy sencillas, una suela y dos correas que parten una de la punta y otra del calcañar. Y bueno, las describe un poco y dice, un poco más allá y también bajo la sombra está la Virgen, teje en un rústico telar y cuida al niño. Veo las manos delgadas y blancas que van y vienen metiendo la lanzadera en el tejido y con sus pies que traen sandalias mueve el pedal. La túnica que viste es de color de malva, un violeta rosado como ciertas amatistas. No tiene nada sobre su cabeza y así puedo ver que su cabellera rubia está dividida en dos partes y que su peinado son unas trenzas sencillas que le forman un adorno en la nuca. ¿Se peinaba? Las mangas de su túnica son largas y estrechas. Ningún adorno fuera de su belleza y de su dulcísima expresión. El color de su rostro, de sus cabellos y ojos, la forma de su rostro, siempre son los mismos desde que los veo. Aquí parece muy joven, tal vez frisa a los 20 años. Algunas veces se levanta, se inclina sobre el niño, al que vuelve a poner sus sandalias y se las amarra con cuidado. Y luego Jesús se las quita. Luego lo acaricia y le besa en la cabecita y en sus ojitos. El niño trata de decir algunas palabritas y ella responde, pero no comprendo las palabras. Luego regresa a su telar, extiende sobre él y sobre la tela un lienzo, toma el banco en que estaba sentada y lo lleva dentro. El niño la sigue con la mirada, sin importunarla porque lo deja solo. Se ve que el trabajo ha terminado, que llega la noche. De hecho, el sol se esconde entre los desnudos arenales. María regresa, toma de la mano a Jesús y lo levanta de donde estaba sentado. El niño obedece sin resistencia. La mamá recoge los juguetes y la estera y los lleva adentro. Él corre con sus piernecitas curvas a donde está la cabrita y le echa los brazos al pescuezo. La cabrita bala y restriega su hocico contra la espalda de Jesús. María regresa, trae ahora un largo velo sobre su cabeza y un cántaro en la mano. Toma a Jesús de la manita y se van los dos dando vuelta por la casita. No sé qué tanto continuar leyendo, porque en esta visión no hablan. Ella solamente ve cómo es su ordinario vivir. Entonces la Virgen llega por Jesús, ahora van
a caminar hacia el pozo. Al salir de esa pequeña valla de cañas, María voltea a ver si viene José. Después de un rato ve que viene y el encuentro es muy bonito. Dice, María sonríe y el niño lo saluda con grititos de alegría y extiende su brazo derecho que está libre. Cuando los tres se encuentran, José se inclina para ofrecer al niño una fruta que me parece manzana por el color y forma. Luego le tiende los brazos y el niño deja a la mamá y se sube en ellos, inclinando su cabecita contra el cuello de José que lo besa. Jesús también lo besa, un cuadro de gracia sin par. Olvidaba decir que María había sido muy atenta en tomar los instrumentos de trabajo de José para que libremente pudiera tener al niño en sus brazos. Después José, que se había cuclillado para estar al tamaño de Jesús, se levanta, toma con su mano izquierda sus instrumentos y con su brazo derecho al pequeño Jesús. Se dirige a casa mientras María va a la fuente a llenar el cántaro. Y ve cómo entran y se disponen para la cena, rezan un poco, dice obviamente no se hacen la señal de la cruz, que todavía no era una costumbre, pero rezan algo y ve cómo comen cada uno. Y después Jesús da a Valtorta unas instrucciones muy interesantes sobre el orden que había en aquella casa. Y habla de cómo estos pobres, porque eran pobres, no tuvieron la dicha de ser pobres en su tierra, sino en un lugar que no era el de ellos. Y dice que entre José y María el único pensamiento que rige es el de hacer que la existencia sea lo poco menos dura posible para Jesús. Dice, era el amor de padre que se manifiesta en 1000 modos. Tenían una cabra que compraron con muchas horas de trabajo. Me habían hecho mis juguetes, me llevaban fruta solo para mí, sin que ellos la probaran. Amado Padre mío, el de la tierra, cuánto te amó Dios, cuánto Dios Padre que está en los cielos, cuánto el Hijo suyo que había venido a la tierra como Salvador. Y describe cómo era el amor entre San José y María. Dice, en esta casa no hubo nerviosismos, altercados, caras fruncidas, nunca el reproche mutuo, y mucho menos se reprochó algo a Dios, porque no los colmaba con bienes espirituales. José no echa en cara a María que sea la causa de su molestia, y María a José el de no saber proporcionarle mejores comodidades. Se amaban santamente. Esta es la razón. Y por eso su preocupación no consistía en buscar su propio bien, sino el del cónyuge. El verdadero amor no conoce egoísmo. El verdadero amor siempre es casto, aunque no sea perfecto en la castidad, como lo era el de aquellos 2 esposos vírgenes. La castidad unida a la caridad trae consigo un cortejo de todas las virtudes y hace de 2 que se aman castamente 2 perfectos y santos cónyuges. Y habla de cómo en aquella casa se oraba, y dice, en las casas de hoy es raro quien reza. Como en aquella casa había frugalidad. ¿Saben qué es la frugalidad? Creo que es semejante a austeridad. Es decir, tener y usar de lo necesario y nada más. Dice, había frugalidad
y la hubiera habido aun cuando no hubiera faltado el dinero. Se come para vivir, no se come para dar placer a la garganta, ni para saciarse de manjares caprichosos hasta no poder más, y sin pensar en aquellos que no tienen. Habla de cómo se amaba el trabajo en aquella casa y cómo reinaba la humildad. Dice, María habría podido tener humanamente hablando miles y miles de razones para ensoberbecerse. Su perfecta inteligencia, su belleza, además de sus dotes espirituales, dice, para ensoberbecerse y hacerse venerar de su esposo. Muchas de las mujeres lo hacen tan solo por ser un poco más cultas o más nobles por nacimiento o más ricas que el marido. María es esposa y madre de Dios y sin embargo sirve, no se hace servir del esposo y esto por amor a él. José es el jefe de la casa. Dios lo juzgó digno de ser cabeza de familia, de recibir de él el encargo de custodiar al Verbo encarnado y a la Virgen, complacencia del Espíritu Santo. Y sin embargo se preocupa por socorrer a María en sus fatigas y trabajos, y él hace los más humildes quehaceres para que María no se fatigue tanto. Y cuanto le es posible, se industria para hacerle cómoda la casa y para que el jardín tenga flores. En aquella casa se observó el orden sobrenatural, moral y material. Dios es la cabeza suprema y a Él se debe dar culto y amor, y esto es el orden sobrenatural. José es la cabeza de la familia y a Él se le debe dar afecto, respeto y obediencia, y ese es el orden moral. La casa es un don de Dios, como los vestidos y los muebles. En todas las cosas está la providencia de Dios. Tantas cosas más. Esta ya es la 61. Bueno, cuando yo leía esta lectura, pensaba en mi Dios niño, que juega con borreguitos y caballitos de madera, y sí, también, y que abraza su cabrita y que se quita las sandalias y más detalles. Y pensaba, y ese es Dios, y ese es Dios. ¿Por qué quiso ser niño? Ciertamente. Hay un número del catecismo, ¿no?, donde dice eso, pero que dice que quiso eso, literalmente, vivir todas las edades. Un día Luisa le pregunta a Jesús, es el volumen 8, el 30 de diciembre de 1908. Meditaba ella en el misterio de la infancia de Jesús y decía, niño mío, ¿a cuántas penas quisiste sujetarte? ¿No te bastaba con venir ya grande? Has querido venir niño, sufrir la estrechez de los pañales, el silencio, la inmovilidad de tu pequeña humanidad, de los pies, de las manos. ¿En qué aprovecha todo esto? No lo sé, pero al menos antes de conocer lo que Jesús le dice a Luisa, me da la impresión de que la única utilidad que le encontramos a su infancia es la de enternecernos un poco. Así como
pues bueno, lo útil es que predique, lo útil es que haga milagros, lo útil es que muera. Pero todo lo demás, ser un bebé y decir gugutata, y bueno, a lo mejor en ese idioma se decía otra cosa. Dice, mientras esto decía, se ha movido en mi interior y me ha dicho, hija mía, mis obras son perfectas. Quise venir pequeño, infante, para divinizar todos los sacrificios y todas las pequeñas acciones que hay en la infancia. Así que, hasta en tanto que los niños no llegan a cometer pecados, todo queda absorbido en mi infancia y divinizado por mí. ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Los niños qué? ¿Qué pasa con todos sus actos? Jesús los diviniza. Mientras no llega el pecado. ¿Y cuándo llega el pecado? Casi a la par del uso de la razón. Casi. ¿Mande? Ay, yo ya no sé a qué hora, en qué momento los niños tienen uso de razón. Se supone que alrededor de los 7, pero yo no lo sé. Pero el uso de la razón entra antes. Dice, cuando después comienza el pecado, entonces comienza la separación entre yo y la criatura. Separación dolorosa para mí y para ella, luctuosa. ¿Qué es luctuosa? De muerte. Y dice Luisa, ¿cómo puede ser esto? Si los niños no tienen uso de razón y no son capaces de merecer. ¿De merecer qué? De merecer que su acto sea divinizado. O sea, vivir en la divina voluntad requiere una aceptación y una comprensión de qué se trata. Entonces, aunque es el volumen 8 y Luisa todavía no sabe mucho de eso, sin embargo, pues ya sabe algo y pregunta, ¿cómo puede ser que sus actos sean divinizados si ellos no tienen razón bueno, no tienen el uso, más bien, no es que no tengan la razón, sino no tienen el uso y no son capaces de merecer? Y dice Jesús, el mérito lo doy yo. El mérito lo doy primero por gracia mía. Segundo, porque no es de su voluntad el no querer merecer, sino que es porque así es el estado de infancia dispuesto por mí. Bueno, eso se entiende, ¿no? O sea, si el niño no puede merecer, o sea, no puede hacer méritos como tal, no es exactamente porque no quiera, sino porque Él ha dispuesto que en la infancia sea así. Así que de algún modo cumple la voluntad de Dios sin oponerse a ella, el niño. Y además, no solo queda honrado, sino que también recoge el fruto un jardinero que ha plantado una planta, a pesar de que la planta no tiene razón. El escultor que hace una estatua y tantas otras cosas. Solo el pecado es lo que destruye todo y separa a la criatura de mí, pues todo lo demás de mí parte hacia las criaturas y a mí regresa, aún las acciones más triviales, con la marca del honor de mi creación. O sea, si en un jardín se pueden sacar flores y frutos, aunque las plantas por sí no tengan razón, y sin embargo, por el trabajo del agricultor se obtiene aquella ganancia, pues cuando en la criatura falta el uso de la razón, pues él cultiva y obtiene su fruto.
¿Cómo? Con su trabajo, con el trabajo de su infancia, de él, en la que quiso recapitular todas las vidas humanas. Luego en el volumen 24, el 30 de agosto de 1928, dice Luisa: mi amable Jesús se hacía ver como pequeño niño, que estrechándose a mí, me hacía muchos mimos amorosos. Oh, cómo es bello verlo en su infantil humanidad, todo amor, todo confianza. El alma siente tal confianza con Jesús, porque ve en él su humanidad, que le asemeja tanto que se hermanan juntos, se identifican, y uno se transforma en el otro. Eso pasa con los niños. Basta encontrar otro niño y, muy bien, jugamos a esto, y tú haces esto, y se entienden, y hacen todo muy bien. Bueno, pero en este caso este niño es Dios, pues. Dice, el alma siente tal confianza con Jesús porque ve en él su humanidad, que le semeja tanto, que se hermanan juntos, se identifican, y uno se transforma en el otro. Así que el velo de la humanidad de Jesús, ¿qué es la humanidad de Jesús? Funciona como un velo. No es solo un velo, o sea, no es solo como su vestido que lo cubra, no, porque Él se hizo carne, ¿sí? Pero esa humanidad que Él asume como naturaleza propia también, le sirve también de velo, que cubre ¿qué? La divinidad. Dice así que el velo de la humanidad de Jesús, en el cual encierra dentro su divinidad adorable, sirve como medio de confianza, en el cual la pobre criatura pierde todo el temor y se está con su Jesús toda amor, más que hijo entre los brazos de su Padre Celestial. Es tanto el amor de Jesús que dice a la criatura: no temas, soy tuyo, similar a ti, vestido como tú. Y es tanto mi amor que escondo la luz interminable de mi majestad dentro de mi humanidad, para hacerte estar conmigo como una pequeña niña en mis brazos. Y dice Luisa, en cambio, cuando mi amado Jesús hace salir de sí su divinidad, su misma humanidad queda eclipsada en aquella luz interminable, y yo siento la gran distancia entre yo y mi Creador. Su majestad divina resplandeciente me aniquila, me hunde en mi polvo y no sé a dónde ir para huir de su luz, porque no hay punto donde no se encuentre. Yo soy el pequeño átomo que quedo abismado en su misma luz. Me parece que estoy diciendo desatinos, por eso mejor sigo adelante. La carta a los Colosenses 2:9 dice en una pequeña frase lo que Luis ha explicado. En Él reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y vosotros alcanzáis la plenitud en Él. ¿Por qué es tan bonita la infancia? Además de la belleza física propia de la infancia, pues hay algo más, ¿verdad? Hay mucho más. Aquellas miradas y aquellas sonrisas en las que no hay complejos, traumas, egoísmos, dan una belleza sublime a esos rostros tiernos. Al decir tiernos no me refiero solo a la dulzura, sino a la pequeñez
tiernos. Bueno. En el volumen 16, 10 de noviembre de 1903, dice Luisa: estaba abandonándome toda en los brazos de mi dulce Jesús, y mientras oraba veía a mi pobre alma pequeña, pero de una pequeñez extrema, y pensaba entre mí: ¿cómo soy pequeña? Tenía razón Jesús en decirme que yo era la más pequeña de todos. Quisiera verdaderamente saber si entre todos yo soy la más pequeña. Mientras esto pensaba, mi siempre amable Jesús, moviéndose en mi interior, me hacía ver que tomaba en sus brazos a esta pequeña y se la estrechaba fuerte a su corazón. Y ella se dejaba hacer lo que Jesús quería. ¿Quién se dejaba hacer lo que Jesús quería? El alma de Luisa. Recuerden que es común que Luisa ve, bueno, no sé si sea común, creo que sí, en algún lugar lo dice, que de ella sale una pequeña niña que camina como a tientas en aquel inmenso vacío que es la inmensidad de la divina voluntad. Es así como ella ve su alma. Alguna vez le llega a preguntar a Jesús que quién es esa niña y le dice: es tu alma. Sí, ¿quién es esa niña que tanto quiere Jesús y que salió de adentro de mí? Jesús le dice: es tu alma. Entonces dice: mi querida pequeñita, te he escogido pequeña, porque los pequeños se dejan hacer lo que se quiere. No caminan por sí mismos, sino que se hacen conducir. Es más, tienen miedo de dar un paso por sí solos. Si reciben dones, sintiéndose incapaces de custodiarlos, dones se refiere a regalos. Si reciben dones sintiéndose incapaces de custodiarlos, los depositan en el regazo de la mamá. Los pequeños están despojados de todo. No se ocupan de si son ricos o pobres. No se preocupan de nada. Oh, cómo es bella la edad infantil, llena de gracia, de belleza y de frescura. Por eso, por cuanto más grande es la obra que quiero realizar en un alma, tanto más pequeña la escojo. Me gusta mucho la frescura y la belleza infantil. Me gusta tanto que la conservo en la pequeñez de la nada, de donde ha salido. Nada de propio hago entrar en ella. ¿Cuál es la belleza, pues, de los niños? Que no han añadido empastes, repintes, tachones a la perfecta obra de Dios. No hay nada de voluntad humana, sino que hay mucho o todo de lo divino. Esa es la nada en la que debemos volver. No la nada esa que no existe, de la nada nada, o sea, sino la nada donde mi voluntad no pone sus añadiduras desastrosas. Cuando se va a restaurar una imagen de estas así un poco antiguas, parte del proceso es hacerle todo un estudio para ver qué cosas tiene que no son originales y quitar como sea posible para dejarla lo más posible en su estado original. Sí. Porque a veces cuando se intenta, no siempre, pero humanamente hablando, cuando se intenta restaurar una imagen, a veces quedan peores. Sí, quedan todos emplastados, no sé. Y eso es lo que pasa con los seres humanos.
Cuando intentamos el superdesarrollo humano, que consiste en hacer crecer a mí, mi yo, sin Jesús, qué feo resultado queda. Dice, aquí en medio voy a leer otra lectura. Es el volumen 4, el 16 de julio de 1901. Dice, esta mañana se ha dignado venir transportándome fuera de mí misma. Encontrándome ante Jesús bendito, veía mucha gente y los males de la generación presente. Mi adorable Jesús los miraba con compasión y dirigiéndose a mí me ha dicho, hija mía, ¿quieres saber de dónde comenzó el mal en el hombre? El principio es que el hombre, en cuanto se conoce a sí mismo, o sea, empieza a adquirir el uso de la razón, se dice a sí mismo, yo soy algo. Y creyéndose alguna cosa, creyéndose ser alguna cosa, se separa de mí. Imagínense un racimo en una vid que diga, yo soy un racimo, soy una vid, yo puedo, yo soy. Y cuando entra ese yo, sucede la separación y entonces ese yo soy corta con la vid. ¿Y entonces qué le pasa? Empieza a marchitarse, ¿sí? O sea, esa vid, más bien ese racimo, no existe, no tiene vida, no tiene belleza y no tiene frescura, de no ser porque está perfectamente unido y forma una bella unidad con la vid. Pero cuando dice, no, yo, entonces ese yo corta y no queda más que la muerte. El único que puede decir yo soy es Dios. De hecho, ese es su nombre. Yo soy. Nosotros solo podemos decir, soy tuyo. Por mí soy nada, en ti soy todo, pero yo, por mí, ni algo ni nada. Cuando la criatura dice yo soy algo, se autoerige como nuevo ídolo. Dice, en cuanto el hombre empieza a adquirir el uso de la razón, se dice a sí mismo, yo soy algo. Y creyéndose alguna cosa se separa de mí, no se fía de mí, que soy el todo. Y toda la grandeza y fuerza la toma de él mismo. ¿Qué fuerza tiene el racimo separado de la vid? Dice Jesús en el Evangelio de San Juan, sin mí nada podéis hacer. Y está hablando en ese contexto de la vid, los sarmientos. Dice, se separa de mí y toda la confianza y fuerza la toma de él mismo. Y de esto sucede que pierde hasta todo buen principio, y perdiendo el buen principio, ¿cuál será su fin? Después, separándose de mí, que contengo todo bien, ¿qué puede esperar de bien el hombre, siendo él un océano de mal? Sin mí todo es corrupción, miseria, y sin ninguna sombra de verdadero bien. Y esta es la sociedad presente. Uvas que se han querido separar y se han vuelto no solo pasas, sino podredumbre. Sí, o sea, si algún bien puede tener la criatura, algún bien que piensa tener, ¿es lo que le queda de rastro de Dios o es una ilusión? Pero eso que queda pronto
Si es algo de lo que le queda de Dios, conforme más se aleja, más lo pierde. Y si es una ilusión, pues tarde que temprano simplemente desaparece. Dice que le viene a la mente el Génesis cuando se vieron a sí mismos y se encontraron desnudos. Se dieron cuenta que estaban desnudos. Y Jesús le aclara a Luisa, antes del pecado no estaban desnudos. No es que tuvieran vestimentas físicas, no las necesitaban, sino que la luz de mi voluntad que vivía y reinaba en ellos se desbordaba, como pasaba con Jesús resucitado. Se ocultan de Dios porque ya no se sienten unidos a Él. El yo soy. Cada vez que lo digo, le quito a Dios su lugar. No solo su nombre, su lugar. Y bueno, en el lenguaje pues no podemos usar de otro modo quizá, pero en la conciencia recuperar yo no soy. Es solo Jesús es. Entonces, volvemos a la otra lectura, donde Jesús habla de la belleza infantil. Y dice, me gusta tanto que la conservo en la pequeñez de la nada. Eso que decíamos, de conservarse en el estado en el que Dios lo crea, donde no hay cosa de voluntad humana, no hay añadiduras, sino solo está lo original que es de Dios. Y esa es la belleza de los niños, conservar la impronta directa de Dios. Y conforme crecen, la van perdiendo. Sí, debes hacer todo lo que quiere la sociedad, pero crecemos sin saber la finalidad de nuestra existencia, que es dejar a Jesús vivir. Y crecemos con la conciencia de todos los deberes humanos, sociales. Debo portarme así, debo aparecer así, pero no sé por qué existo. Sí, me gusta tanto que la conservo en la pequeñez de la nada, de donde ha salido. Nada de propio. Esa es la nada que debemos tener. Nada de propio. Dice, nada de propio hago entrar en ella para no hacerle perder su pequeñez y así conservarle la frescura y la belleza divina de donde ha salido. Y es que no debemos tener cosas propias. Debe ser todo en común. Si yo tengo algo que sea mío, eso ya no lo tengo en común con Jesús, ya se lo quité a Él. Y si algo le quito, estoy robando. Para poder conservar bellos, hermosos los dones de Dios, hay que tenerlos siempre en común con Él, con la conciencia de que no son míos. Sí, y es por esto que Jesús dice en el Evangelio de San Mateo 11:25, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Y esa frase la entenderemos más con lo que sigue. Dice Luisa, Jesús, amor mío, me parece que soy muy mala y por eso soy tan pequeña. ¿Y tú dices que me amas mucho porque soy pequeña? Luisa, pues es que de repente en nuestra mente como que choca ser grande, ser bueno, ser pequeño, ser malo, no sé. O sea, esos conceptos en nuestra mente no siempre están bien ordenados.
Entonces Luisa se ve a sí misma pequeña, ve su alma pequeña y infiere que es que no ha crecido debido a su maldad. O sea, como que no ha crecido en el bien. Algo así es lo que ella piensa. Entonces dice, me parece que soy muy mala y por eso soy tan pequeña. O sea, no he crecido. Mi alma no ha crecido. Y tú dices que me amas mucho porque soy pequeña. ¿Cómo puede ser? Y Jesús, pequeñita mía, en los verdaderos pequeños no puede entrar la maldad. ¿Sabes tú cuándo comienza a entrar el mal, el crecimiento? O sea, ese crecimiento que es malo. Dice, cuando comienza a entrar el propio querer. En el Evangelio Jesús declara en las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobres. Hay quien se queda pensando que esa pobreza que ser pobre de espíritu es igual a ser tonto. Hay quien llega a pensar eso, que la pobreza de espíritu es eso. Bueno, es que el mundo eso dice, esos, los últimos. Mientras que la pobreza de espíritu es esto que Jesús dice, no tener cosas propias. Pero ¿qué dice Jesús en el Evangelio? Dichosos los pobres de espíritu, ¿porque qué? Porque de ellos es el reino. O sea, no tienen nada de propio, no le han robado a Dios, no se han enriquecido quitándole a Dios lo que es de Él. Pero en cambio, Dios les da todo lo que es suyo, su reino, que es su vida en acto. Entonces, ¿sabes tú cuándo comienza a entrar el mal, el crecimiento? Y yo añadiría aquí la riqueza, esa de la que el Evangelio está en contra. Cuando comienza a entrar el propio querer. A medida que éste entra, la criatura comienza a llenarse y a vivir de sí misma. Y el todo, con mayúscula, Dios, sale de la pequeñez de la criatura y a ella le parece que su pequeñez se engrandece. Los cursos de ¿qué? Dice, y a ella le parece que su pequeñez se engrandece, pero grandeza de llorar. No viviendo Dios del todo en ella, se aparta de su principio, deshonra su origen, pierde la luz, la belleza, la santidad, la frescura de su Creador. Parece que crece ante sí misma y quizá ante los hombres, pero ante mí, oh, cómo decrece. Tal vez se hará grande, pero no será jamás mi pequeña predilecta, a la cual, llevado de amor hacia ella, porque se conserva como la he creado, la lleno de mí y la hago la más grande, a la cual ninguno podrá igualar. La hago Él. Solo el artista, el hacedor, es quien sabe hacer crecer bien la obra sin que quede deformada. Pero cuando yo le digo, no, aquí yo crezco, yo soy, yo tengo, yo hago, yo sé, yo puedo. Entonces él dice, muy bien, pues haz tú. ¿Y qué resulta? Un horror. A mí particularmente me da un poco de tristeza ver crecer a mis sobrinos. O sea, no me duele que crezcan en sí, no, sino me es triste verlos ir perdiendo naturalmente
Naturalmente me refiero en el proceso humano, de la existencia humana, ir perdiendo esa frescura, esa dulzura, esa espontaneidad y empezar a entrar en el mundo del yo, del no quiero, del no me gusta, entrar en el mundo de los temores, de los egoísmos. Me da tristeza. Y yo sé que yo mismo he pasado por todo ese proceso, pues. Y por eso Jesús insiste, vuelve a la nada. En vez de avanzar ahora, quiero que retrocedas, pero al punto en el que yo te creé, para que allí me dejes a mí retomar el trabajo, pero a mí. Es un poco chocante a nuestra mente la paradoja entre lo que Dios quiere y lo que nosotros pensamos. Pero pues siempre Jesús nos dirá, apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Y continúa, esto hice con mi mamá celestial. Entre todas las generaciones, ella es la más pequeña, porque no entró jamás su querer como obrante en ella, sino siempre mi querer eterno. Es decir, tenía su voluntad, pero le daba el pleno dominio a la voluntad divina. Dice, y esto no solo la conservó pequeña, bella, fresca, incluso físicamente, incluso. Y esto no solo la conservó pequeña, bella, fresca, como había salido de nosotros, sino que la hizo la más grande de todos. En ese no querer crecer con mi voluntad humana, Dios puede hacer el crecimiento de su voluntad divina. Como decía Juan Bautista, es preciso que yo decrezca y que Él crezca. Pero eso en cada uno. Es preciso que yo disminuya en todo lo mío, pues, en mi soberbia, en mis temores, que yo disminuya en mi dureza, en mi ser áspero, y que crezca Jesús con su dulzura, con su bondad, con su santidad toda divina. Y el mundo dice lo contrario, no, crece tú. Y eso lleva implícito, corre a Jesús, porque si creces tú ya no cabe Él. Entonces, no solo la conservó pequeña, bella, fresca, como había salido de nosotros, sino que la hizo la más grande de todos. ¿O cómo era bella? Pequeña por sí misma, pero grande, superior a todos en virtud nuestra. Nosotros crecidos por nosotros mismos y miserables en lo divino. Perdemos el estado original. Dice, y fue solo por su pequeñez, por lo que fue elevada hasta la altura de madre de aquel que la formó. Así que, como ves, todo el bien del hombre es hacer mi voluntad, y todo el mal es hacer la suya. Porque hacer mi voluntad me hace crecer a mí y quitar a Jesús. Elevada hasta la altura de madre de aquel que la formó. ¿Cómo dice la Virgen en el Magnificat? Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Él ha hecho obras grandes por mí, a través de mí. Pero lo que sigue, derribó a los soberbios. ¿Y quién es el soberbio? El que dice yo soy. Y exaltó a los humildes. Y eso la Virgen, ¿en dónde lo reconoce en primer lugar? En ella. En ella. El mérito que nosotros podemos tener es el de conservarnos pequeños. Ese es nuestro mérito, no estorbar. Un pequeño ejemplo. Una niña que está frente al espejo porque la mamá la tiene que peinar, pero la niña se quiere peinar.
Si la niña no cede, ¿qué pasa con su peinado? Pues no se puede. Y eso hacemos nosotros. No, yo sé, yo puedo, yo hago. No, tú nomás dime cómo, pero yo lo hago. Eso cuando mucho es lo que hacemos, ¿eh? Tú dime cómo, porque yo quiero hacer tu voluntad. Yo voy a hacer tu voluntad. ¿Ah? Y aquí es, ven Jesús a tú hacer tu voluntad en mí, y mi labor es no estorbarte. Lo hacía con su alma, no tiene nada de importante que lo haga con su cuerpo. Y entonces, después de que le habla, dice, por esto, para venir a redimir al hombre, elegí a mi madre, por pequeña, y por medio suyo me serví de ella como canal para hacer descender sobre el género humano todos los bienes y los frutos de la redención. Y después de esto, pues le habla de por qué la ha elegido ahora a ella, Luisa, para enseñarnos a vivir como era en el principio, ahora, y cumplir la finalidad del orden, el puesto para el que Dios nos creó, que es hacer la voluntad de Dios como en el cielo. Y dice, y por eso te necesito pequeña. Luisa se queja de que es pequeña y le dice, pues por eso así te ocupo. Así, iba a decir, así estás mandada a hacer, pero no, así la hizo él. Y ella se conserva así. Ese es el mérito. Ese es el mérito de Luisa, conservarse así. Y obviamente en su infancia, pues ella también empezó a tener el crecimiento natural del yo y de todo esto, pero ahí vemos todo el volumen 1 que nos narra toda esa labor para quitar todo eso. Ese es el volumen 1, quitar las añadiduras, los emplastes, los pintorrajeados que yo me he puesto. Sí, y dejarlo original para que Dios cumpla su belleza allí. Pues la belleza de la pequeñez. Ahora, en el volumen 19, el 6 de junio de 1926. Siguiendo en la pequeñez, pues, Jesús mismo quiso ser niño, como dijimos al principio, para poder asumir en él los actos de todos los niños y divinizarlos. ¿Y qué pasa entonces con los actos de los niños? Son divinos hasta que llega el primer pecado, que llega muy cerca de cuando se adquiere el uso de la razón. Dice, estaba según mi costumbre haciendo mis actos en la voluntad suprema y trataba de encontrar todo lo que hizo mi Jesús, mi mamá celestial, la creación y todas las criaturas. Ahora, mientras esto hacía, mi dulce Jesús me ayudaba a hacerme presente todos sus actos que yo omitía buscar, no teniendo la capacidad para ello. Y Jesús, todo bondad, me hacía presente su acto diciéndome. ¿Sí se entiende lo que está haciendo Luisa? Está girando, ¿sí? Ayudada de su inteligencia, está tratando de poner su amor en cada acto de la vida de Jesús, además en todo lo que hace la voluntad de Dios en la creación y en la vida de cada criatura. Y Jesús le ayuda, o sea, le hace presente a su inteligencia esos actos. Y le dice, hija mía, en mi voluntad todos mis actos están presentes. Es decir, no solo los estás recordando, sino que están en acto
como alineados entre ellos. Mira, aquí están todos los actos de mi infancia. Están mis lágrimas, mis gemidos. Está también cuando de pequeño niño, pasando por los campos, tomaba las flores. Esto era en Nazaret, porque en Egipto no había más que las que su mamá cultivaba. Y esas no las arrancaba. Sí. Pasando por los campos, tomaba las flores. Ven a poner tu te amo sobre las flores que tomo y sobre mis manos que se extienden para tomarlas. En aquellas flores era a ti a quien miraba. Era a ti a quien tomaba como pequeña florecita de mi voluntad. Si se han puesto a detenerse a pensar que en cada acto de la vida de Jesús nos tenía presentes uno por uno. Es único para cada uno. No sé por qué, pero los números que quiero del catecismo hoy no me los encuentro. Pues sí, en el 478 del catecismo dice: Jesús durante su vida, que abarca su agonía y su pasión, nos ha conocido y amado a todos y a cada uno de nosotros. Durante su vida, o sea, toda, desde niño hasta su muerte. Nos ha conocido. ¿Qué significa? Nos tenía presentes, nos miraba y nos amaba. Dice a todos y a cada uno de nosotros. Y se ha entregado por cada uno de nosotros. De modo que podemos decir con San Pablo: el Hijo de Dios me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Bueno, pero con esto que Luisa dice, entendemos un poquito más el alcance de eso. Más bien con lo que Jesús le dice: en aquellas flores te miraba a ti. ¿Cómo continuar peleando amores humanos? Teniendo esta plena seguridad. Y le dice Jesús: ¿no quieres tú entonces hacerme compañía en todos mis actos infantiles? Con tu amor y con entretenerte conmigo en estos actos inocentes. O sea, Jesús dice: yo ya te veía, yo ya te amaba. Pasaba el tiempo en la tierra pensando en ti, amándote a ti. ¿Tú no me quieres dar tu compañía consciente y voluntaria en esos actos míos? Después está cuando de pequeño niño, cansado de llorar por las almas, tomaba un brevísimo sueño. Pero antes de cerrar los ojos, te quería a ti para reconciliar el sueño. Quería verte besar mis lágrimas al imprimir tu te amo en cada lágrima. Y con el arrullo de tu te amo, me hagas cerrar los ojos al sueño. Y esto debemos tenerlo presente pues siempre, pero es muy necesario cuando meditamos la pasión. O sea, no estás meditando un hecho pasado, sino que si lo haces en su voluntad, estás viviendo con Jesús ese momento. Y Jesús, cuando sufría eso, Él sentía el consuelo que desde ahora tú le das. Dice: pero mientras duermo no me dejes solo, sino espérame a que me despierte, a fin de que, igual que al cerrar mis ojos al sueño, así al abrirlos me despierte en tu te amo. Hija mía, estaba establecido para quien debía vivir en mi querer,
que fuera inseparable de mí. Y a pesar de que tú entonces no existías, mi voluntad te hacía presente y me daba tu compañía, tus actos, tú te amo. Tú no existías, pero mi voluntad te hacía presente. Como mi madre está leyendo ahorita otra vez Tierna Amada, pues esto que estoy diciendo le hace muchos clics, porque allí nos ilustra en ese libro, aunque no tengamos la certeza de que es verdadero, nos da formas de comprensión de cómo en Dios todo está en presente. Todo, lo que ya ha pasado y lo que sucederá. Y es por esto que, como leíamos el otro día en el libro del Eclesiastés 3, del 10 al 15, más o menos, que dice: ha puesto el Señor la eternidad en sus corazones, sin que el hombre llegue a descubrir la obra que Dios ha hecho de principio a fin. Lo que es ahora, ya antes fue en la mente de Dios. Lo que será, ya es, y Dios restaura lo pasado. Bueno, pues eso se aplica a la vida de Jesús. Su vida no ha desaparecido. Y así como en su tiempo Él, con la omnipotencia de su voluntad, recibía nuestra compañía, así ahora, cuando en el tiempo nosotros estamos aquí, le hacemos compañía allá, en aquel entonces. Pensando en esto mismo, aquí intercalo una lectura del volumen 13, el 25 de diciembre de 1921. Es 25 de diciembre, entonces Luisa está acompañando el frío de Jesús. Y Jesús le dice que la caliente con su amor, Jesús bebé. Y entonces le dice, pues está allí. Y Jesús le dice que allí junto al pesebre, después de su mamá, la tenía a ella, en esto mismo que hemos estado diciendo. Y Luisa le dice: amor mío, ¿cómo podía haber sido esto si yo no existía entonces? O sea, porque le dice, así que para ti fue el primer beso y los primeros dones de mi edad infantil. Y Luisa, ¿cómo? Si yo no existía entonces. A ver, no me digas que para mí era todo si yo no existía. ¿Cómo? Dice, amor mío, ¿cómo podía haber sido esto si yo no existía entonces? Y Jesús, en mi voluntad todo existía. En mi voluntad, Y todas las cosas eran para mí un punto solo. Te veía entonces como te veo ahora. Y todas las gracias que te he dado no son otra cosa que la confirmación de lo que ab eterno, es decir, desde la eternidad, te había sido dado. De lo que ab eterno te había sido dado. Y el profeta Jeremías escribe que Dios dice, con amor eterno te he amado. Son cosas que yo no alcanzo a entender y que puedo equivocarme en el modo de comprenderlas y expresarlas, pero simplemente yo no existía en el tiempo, pero en la mente de Dios y en su eterno presente, ahí estaba, porque las obras de Dios no tienen principio y no tienen fin. Yo no entiendo mucho esas cosas. Lo dice, te tenía en mi seno. Eso lo dice ahí mucho en los libros. Entonces, de algún modo, las almas no existían, pero Él nos tenía presentes. ¿Cómo? No sé, le preguntan cuando estén con Él. Dice, y no solamente te veía a ti, sino que veía en ti a mi pequeña familia que viviría en mi querer. ¿Cómo estuve contento
Todas estas almas me calmaban el llanto, me calentaban y haciéndome corona alrededor mío, me defendían de la perfidia de las demás criaturas. Entonces vuelvo a la anterior lectura, donde le dice, y a pesar de que tú no existías entonces, mi voluntad te hacía presente, y me daba tu compañía, tus actos, tu te amo. Y es que aquí puedo explicar un poco que los actos de quien vive en la divina voluntad, ¿de quién son esos actos? ¿Qué voluntad los hace? La divina, ¿sí? Entonces, los actos de la voluntad divina, ¿son temporales? No, son eternos. Entonces, la única labor de la criatura, al entrar a vivir en la divina voluntad, es poner su te amo, es decir, su unión, su donación voluntaria en aquellos actos que Jesús hizo para ella. Y es por eso que San Pablo dice en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 10, hechura suya somos, creados en Cristo Jesús, en orden a las buenas obras que de antemano dispuso Dios que practicáramos. Tomasini usa otra traducción. La traducción que Tomasini usa dice, para que nos ejercitáramos en obras creadas desde toda la eternidad. Es pleito de los traductores, que toman una cosa a otra, pero el punto es, las obras que debemos vivir están preparadas y están guardadas en Jesús, hechas por la divina voluntad, y mi labor es irlas tomando en el acto del momento presente. Pero esos actos, por tanto, ya existen en su voluntad, en Jesús. Por tanto, su voluntad le hace presente los actos que algún día, en el tiempo, yo tomaré como míos. Pero su voluntad se los presenta como si ya fueran míos, como si en ellos ya estuviera mi donación amorosa hacia Él. Y Dios, que ve desde siempre lo que la criatura querrá, no que lo mueva y force nuestra voluntad, no, pero que lo conoce. Entonces, mi voluntad te hacía presente y me daba tu compañía, tus actos, tu te amo. ¿Y sabes tú qué significa un te amo en mi voluntad? En mi voluntad. Ese te amo encierra una felicidad eterna, un amor divino. Y para mi infantil edad era bastante para hacerme feliz y para formar en torno a mí un mar de alegría. ¿Pero quién le formaba ese mar en torno a Jesús niño? El alma en su querer, con su amor en su querer. Dice, bastante para hacerme poner a un lado todas las amarguras que me daban las criaturas. A Dios le basta mi te amo y a nosotros no nos basta nada. Ya no encuentra la manera de dárselo. Nuestro te amo, por el hecho de que es dicho en su voluntad y por tanto hecho con una voluntad infinita, dice, ¿sabes tú qué significa un te amo en mi voluntad? Este te amo encierra una felicidad eterna, un amor divino. Y para mi infantil edad era bastante para hacerme feliz en su edad de niño Dios, y para formar en torno a mí un mar de alegría, bastante para hacerme poner a un lado todas las amarguras que me daban las criaturas, mucho más que un mejoralito. Si tú no sigues todos mis actos, habrá un vacío de tus actos en mi voluntad, y yo quedaré aislado sin tu compañía. Quiero tu enlace a todo lo que he hecho, porque siendo una la voluntad que nos une, por consecuencia, uno debe ser el acto.
Pero sígueme aún, mírame aquí, cuando en mi infantil edad de 2 o 3 años, yo me apartaba de mi mamá y de rodillas, con los bracitos abiertos en forma de cruz, rogaba a mi celestial Padre para que tuviese piedad del género humano, y en mis bracitos abiertos abrazaba todas las generaciones. Mi posición era desgarradora, tan pequeño, de rodillas con los bracitos abiertos, llorar, rogar. Mi mamá no habría podido resistir el verme. Su amor materno, que tanto me amaba, la habría hecho sucumbir. De hecho, Valtorta un día ve a Jesús jugando con sus primos, y en ese juego a los primos se les ocurrió representar a cuando Aarón hizo el becerro de oro, y entonces los demás bailaron adorando al becerro. Y entonces creo que Santiago le decía a Judas Tadeo: tú vas a ser la hermana de Aarón y vas a bailar en torno al becerro. Y Judas decía: no, yo no bailo, y menos ante el becerro. Entonces Jesús, tenían más o menos la misma edad, se llevaban no más de 2 años, creo. Jesús, para arreglar ese asunto, les dijo: ¿qué les parece si jugamos a cuando Moisés se despide del pueblo para ir a morir? Y cuando bendice al pueblo y todo esto. Entonces, todos están de acuerdo. Bueno, son 3, pero Jesús y sus 2 primos están de acuerdo, y Jesús se sube arriba de unas piedras, que es el monte Nebo, y estos son el pueblo de Israel allá abajo, y Jesús abre los brazos para bendecirlos, como hizo Moisés, y después inclina su cabeza como que muere allá arriba. Y la Virgen voltea a verlo. Jesús, no, ven, bájate de ahí. Es que el punto es lo que se le hizo presente a la Virgen al verlo así. Como dice aquí Jesús, su corazón materno no habría soportado. Allí era en un juego y su corazón no lo soportaba. Ahora, cuando era en serio, y no me refiero solo a cuando murió en la cruz, que fue el tormento de María, pero aún de niño, cuando lo hacía en serio, dice: por eso ven tú que no tienes el amor de mi mamá. O sea, tú que no te vas a morir si me ves en la posición de mi muerte. Ven a sostenerme los bracitos, a enjugarme las lágrimas. Pon un te amo sobre aquel terreno donde apoyaba mis pequeñas rodillas, a fin de que no me sea tan duro. Y después arrójate en mis bracitos, a fin de que te ofrezca a mi celestial Padre como hija de mi voluntad. Desde entonces yo te llamaba, y cuando me veía solo y abandonado por todos, yo decía entre mí: si todos me dejan, la recién nacida de mi voluntad no me dejará jamás solo, porque el aislamiento me es demasiado duro, y por eso mis actos esperan a los tuyos y tu compañía. Dice Luisa: pero ¿quién puede decir todo lo que mi dulce Jesús me hacía presente de todos los actos de su vida? Si yo quisiera decirlos todos, ¿qué? Esos actos que Jesús le hace presentes, y se me extendería demasiado, debería llenar volúmenes enteros, por eso mejor aquí pongo punto. El mismo San Juan dijo: muchas otras cosas hizo Jesús que no están escritas en este libro, porque si se escribieran no ajustarían todos los rollos de la tierra para contenerlos. Pues todas esas cosas que Jesús hizo, de las cuales San Juan solo conoció 3 años. San Juan solo estuvo 3 años con Jesús, San Juan Evangelista.
Dice, pues todo eso que San Juan solo conoció 3 años, sin embargo Jesús se lo hace presente todo, lo de toda su vida. Por eso Luisa dice, debería llenar volúmenes enteros. Pues la vida de Jesús contiene a todas las criaturas, porque como muchas veces hemos repetido, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Simplemente una reflexión sobre la pequeñez, la infancia y el eterno presente. Es muy agradable tener a Jesús niño presente en la mente y saber que no solo está presente como recuerdo, sino que muchas veces dice, como me necesites, así estoy. Niño, joven, adulto, bebé. De repente, otro día rezaba frente a esta estatua, pero además frente a un crucifijo que tengo, también pequeño. En el crucifijo Jesús está crucificado, muerto. Y aunque es muy pequeño, su expresión es en el crucifijo. Es una expresión muy dulce, de mucho dolor, del agotamiento de quien ha finalizado, del héroe que ha terminado su labor. Pero miraba a uno y a otro, miraba el entusiasmo y la sencilla dulzura de esta imagen y la no menos dulzura, pero ese dolor desgarrador de Jesús ya en la cruz. Y decía, ¿cómo te acabamos? ¿Cómo te dejamos, Jesús? ¿Quién te puso allí? Pero no pregunto mucho porque la respuesta es tú. Tú. Pero bueno, Él no cambia. Su amor no pasa. Jesús, así como le pides a Luisa, queremos poner nuestro te amo, es decir, nuestra compañía, nuestro acto de vida y de amor junto al tuyo, voluntariamente. Gracias, porque tu voluntad ya te hacía encontrarme y amarme, no solo cuando estabas en la tierra, sino desde la eternidad. Gracias por haber hecho tú ya mis actos. Ahora quiero tomarlos, hacerlos míos, para dártelos, para no dejarte. Y haz que mi inteligencia quede fija en ti, en tu vida. Y que mi vivir aquí no sea sino tomar mi lugar, mi acto en el tuyo. Tú me tenías contigo en tu vida, pues ahora déjame ponerme voluntariamente y tenerte conmigo en esta vida que debe ser más tuya que mía. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,